Bienvenidos a la cátedra de Yuri Wise, el canal de YouTube que les proporciona a todos y cada uno de ustedes información de interés, conocimiento y actualidad, poesía, literatura, arte, ciencias jurídicas, ciencias políticas, derechos humanos, políticas públicas y mucho más. Para ustedes, este es su canal. En esta oportunidad continuamos con la edición del curso de protección integral a niñas, niños y adolescentes, que como ya saben quienes han venido dándole seguimiento y están suscritos al canal, tiene 5 grandes temas y muchos de ellos están divididos en subtemas. Este es un curso que la cátedra de Yuri Wise pone a la disposición de ustedes. En este tema abordamos el tema 6, abordamos en este tema el interés superior del niño. Entramos en los principios de protección integral desde el tema anterior, el tema 5, el cual les invito y les dejo acá el link para que puedan verlo. Les invito a mirarlo en su totalidad. Sobre este principio mucho se ha dicho y aún no es suficiente. Antes de entrar en el tema en su totalidad, comenzaría por decirles que, como ustedes se van a dar cuenta, van a ver parte del video que constituye una grabación anterior de hace muchos años, desde el año 2008 o 2009, he escrito un artículo que lleva por título La aplicación garantista del interés superior del niño. Y allí abordé el interés superior del niño desde 3 puntos cardinales, entendiendo su alcance desde estos 3 puntos cardinales. 1. El interés superior del niño como un principio de interpretación y aplicación de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes. 2. Lo abordé como una norma sustantiva, es decir, como una norma de derecho subjetivo que corresponde y que ampara como derecho, no solo como principio, sino que es alegable como derecho. Se puede fundamentar su aplicación y se puede exigir su aplicación como derecho, como norma sustantiva. En tercer lugar, abordé el interés superior del niño como norma adjetiva, es decir, como norma de proceso o norma de procedimiento, que debe ser observada en todo procedimiento en el que esté involucrado de manera directa o mediata, o de manera indirecta o inmediata el niño, niña o adolescente de que se trate. Ya se trate de derechos colectivos o difusos, o ya se trate de derechos individualmente considerados. Desde el año 2009 comencé a hacer este planteamiento, pues el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es un organismo instituido por la Convención de Derechos del Niño y que se encarga de hacer observaciones e instrucciones, guías y estándares internacionales para la aplicación de la Convención de Derechos del Niño en los distintos países, ha dicho en el año 2013 justamente, ha dicho que el interés superior del niño tiene estas 3 grandes dimensiones. Lo segundo que vamos a observar también claramente acá es la conceptualización. ¿Cómo vamos a elaborar un concepto del interés superior del niño? Partiendo de aquello que no es el interés superior del niño, para luego llegar a resumir a aquello que sí es el interés superior del niño. Es decir, el interés superior del niño ha sido un principio que ha permitido usos y ha permitido abusos. A pesar de ser el principio de Gala, no quiere decir que es el único y que es el más importante, pero sí es uno de los principios de Gala
de la Convención de Derechos del Niño, siendo un principio que, como yo lo he llamado el principio de Gala, la interpretación ha quedado a la imagen y semejanza del pensamiento del aplicador del interés superior del niño, sin obedecer al carácter y la naturaleza que éste tiene como principio de aplicación garantista. Y el tercer asunto, que es bien importante, es que el propio Comité de Derechos del Niño, en esta Observación General 14 del año 2013, describe una cantidad de conductas y comportamientos institucionales en esas tres grandes dimensiones del interés superior del niño, que nos permiten elaborar unos criterios para medir estadísticamente y objetivamente la aplicación práctica del interés superior del niño en los asuntos judiciales como en los asuntos de política pública, es decir, en los asuntos en que se produce una controversia judicial en la que está involucrado un niño, directa o indirectamente, como les decía, como también en aquellas decisiones que se toman en la más alta política de Estado y que involucran o afectan a los niños, niñas y adolescentes. Estos criterios de medición nos han permitido elaborarlos desde el ángulo de la norma sustantiva y desde el ángulo de la norma adjetiva o de procedimiento. Con esto hemos producido importantes reflexiones a nivel de las instancias judiciales y de las instancias de política pública. Estas reflexiones llevan a la elaboración de un sistema estadístico que permita medir de manera cabal, día a día, mes a mes, en los procedimientos judiciales penales, por ejemplo, o en los procedimientos judiciales de protección, medir el comportamiento judicial para la observancia y la aplicación efectiva del interés superior del niño. De esa manera, nosotros vamos a abordar el tema 6. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la cátedra de Yuri Wise. Y no se olviden darle un me gusta y activar siempre la campanita para recibir las notificaciones de todas las ediciones de video de producción que hace la cátedra de Yuri Wise. De la doctrina de protección integral contenida en la Convención sobre Derechos del Niño, uno de los principios de Gala, vamos a llamarlo así, que tiene esta doctrina, el interés superior del niño. ¿Qué significa el interés superior del niño? Pareciera que hay una carencia de definición y hay cantidad de interpretaciones que presumen o quieren explicar el significado del interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Eso es lo que ustedes consiguen en su lámina. Llegar a determinar lo que es el interés superior del niño no ha sido una tarea fácil, porque claro, cualquiera podría decir una consideración primordial que yo voy a tomar cada vez que me toque decidir es el interés superior del niño, es decir, lo que yo considere que para el niño es mejor, o lo que la sociedad considere que para el niño es mejor. Sin embargo, algunas precisiones vamos a hacer acá. Primero, este no es un principio eminentemente jurídico, es un principio de carácter jurídico-social, que pasa a superar aquel viejo principio de la situación irregular que se llamaba interés del menor, y que solo los jueces
que solo los jueces eran los que estaban autorizados a considerar qué era lo mejor para el menor. Y por supuesto lo mejor para el menor era llevarlo a un juicio, lo mejor para el menor era destinarlo a la tutela del Estado, etcétera, etcétera. Entonces la primera consideración es que este es un principio de carácter jurídico social. La segunda, y quizás la más importante, es que este principio no funciona como una libertad para la toma de decisiones, sino que al contrario de libre discrecionalidad para la toma de decisiones, este principio limita la libre discrecionalidad y limita la libertad en la toma de decisiones. Notemos muy bien cuando dice una consideración primordial a la que atenderán cada vez que vaya a tomar una decisión cualquier órgano público o privado, a la que atenderá será el interés superior del niño. De manera que lo limita a tomar una decisión distinta a ese interés superior. Ejemplo de ello lo vemos en el 9 número 1 o 9 número 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, en donde se explica el derecho a no ser separado de sus padres, a menos que el estar junto a uno de sus padres o a ambos sea contrario a su interés superior. Y ya veremos cómo valoramos ese interés superior. El 18.1 acerca de la crianza y cuidado de los niños, el 21 acerca de la adopción, el 37 acerca del trato digno en situación de privación de libertad. La primera cosa que nosotros debemos considerar cada vez que vamos a tomar una decisión es el interés superior del niño. ¿Y cómo definimos nosotros el interés superior del niño? Es decir, ¿es acaso el interés superior de un niño lo que los adultos consideren que es mejor para él? No, ya dijimos, los adultos estamos limitados en la libre discrecionalidad y por tanto no es lo que nosotros pensamos o creemos según nuestra educación, nuestra conciencia y nuestra cultura, a lo mejor según la crianza a la que fuimos sometidos, lo que nosotros creemos que es mejor para un niño o una niña en un momento determinado. No se trata de eso. ¿Se trata acaso de aquello que el niño considera que es mejor para su propia vida? Tampoco. Si bien el niño tiene derecho a opinar, si bien el niño tiene derecho a participar y expresar de cualquier forma, en cualquier decisión que se va a tomar con respecto a él o a la niña, tiene el derecho de opinar y expresar lo que piensa acerca de esa decisión que se va a tomar, no necesariamente lo que el niño opina constituye su mejor interés o constituye su interés superior. ¿Es acaso las máximas de experiencia, la valoración de las máximas de experiencia que tenga un juez o la valoración de las máximas experiencias que tenga un diputado cuando va a levantar la mano y legislar, decidir una ley, el interés superior del niño? No, tampoco son las máximas de experiencia. El interés superior del niño es la garantía efectiva, el cumplimiento, mejor dicho, efectivo de sus derechos y garantías. Es decir, que releyendo el artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño tendríamos que decir en cualquiera de las medidas concernientes a los niños que tengan que tomar las instituciones públicas o privadas, las personas jurídicas de carácter público, las personas jurídicas de carácter privado, las personas naturales, los órganos administrativos, los órganos legislativos, la policía, los jueces, las entidades o centros de atención, cualquier decisión que tomen, una consideración primordial a la que deben atender será el cumplimiento de sus derechos y garantías. Es decir, el interés superior del niño. Entonces, el interés superior de cada niño y de todos los niños y niñas son sus derechos y garantías. Por lo cual, si en un momento determinado un ministro va a tomar una decisión también determinada sobre, por ejemplo, un ministro de salud, sobre la suspensión de las consultas pediátricas en los hospitales públicos por carencia de presupuesto. No es raro esto que estoy diciendo, además. Se suspenden hasta de hecho, no solo por una decisión del ministro. Bien, pero va a tomar el ministro la decisión. ¿Qué es lo primero que tiene que considerar ese ministro? El derecho a la salud de los niños. Y dentro del derecho a la salud, el derecho a la atención hospitalaria, el derecho a la atención médica. Debe considerar. Si su decisión afecta ese derecho,
les está prohibido tomar la decisión. No debería tomar la decisión. Yo coloco una especie de regla que está encabezada por un título que dice derechos. Y esa especie de regla contiene hacia abajo una cantidad de derechos y finalmente un signo de infinito. Y en la parte inferior un título que dice decisiones. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que cada vez que alguien vaya a tomar una decisión, estos órganos públicos o privados, que ya he mencionado todos, personas naturales o personas jurídicas, cada vez que vaya a tomar una decisión, bien una alta decisión de política pública que abarque la educación en todo un país, bien una mediana decisión de política municipal que abarque la educación preescolar en el municipio, o bien una decisión en un centro de atención, el director de un centro o la directora de un centro de atención de niños, en una institución de atención de niños, o un programa recreativo, o un programa educativo o cultural en una pequeña comunidad. Cualquier decisión, lo primero que tiene que hacer el tomador de decisión, lo primero que tiene que hacer es colocar una regla de los derechos y empezar a puntear, bueno, mi decisión, cómo perjudica o beneficia, en sentido positivo, el derecho a la vida. Si no lo perjudica, le pongo bien, le doy un tic de buen chequeo. ¿Cómo perjudica la salud? Si no lo perjudica, le pongo bien y sigo tomando la decisión. Sigo firme en la toma de la decisión. Pero ¿cómo valoro la vida y cómo valoro la salud? Hecho mano de la Convención sobre Derechos del Niño y hecho mano de la legislación sustantiva del país de que se trate. Y allí veo cómo se desarrollan los mecanismos que garantizan salud, que garantizan la vida, etcétera, etcétera. Luego pongo también en esa regla la educación, la familia, la nutrición, la atención prenatal, la atención postnatal, la lactancia materna, el derecho a la identidad, y voy colocando todos los derechos. Si en mi decisión uno cualquiera de estos derechos resulta perjudicado, yo no debo tomar la decisión. Tengo prohibido tomar la decisión. De manera que podemos decir que se comporta el interés superior del niño como un principio, regla, derecho de interpretación y aplicación de los derechos humanos, de todos y cada uno de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y miren que me estoy refiriendo bien a una decisión de carácter difuso que abarque a los niños en su universalidad o una decisión de carácter particular que pueda tomar en mi casa. De manera que me estoy refiriendo a las decisiones más universales, más colectivas o difusas, como las decisiones más particulares. Y en todas ellas debe aplicarse el interés superior del niño. 4 son aquí las reglas. Entonces, las reglas fundamentales para poder equilibradamente tomar una decisión en interés superior del niño. La primera es el equilibrio entre derechos, garantías y deberes. Sobre esto vamos a abordar cuando veamos los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Pero desde ya decimos equilibrio. No es condicionamiento de deberes, de derechos para poder garantizar deberes. Es equilibrio entre derechos, garantías y deberes. La condición específica como persona en desarrollo, obviamente, la condición específica tiene que ver con su edad, su grupo de edad, pero también con la condición biológica, física, mental en que se encuentra el niño en un momento determinado. No es igual tomar una decisión que tenga que ver con el ámbito escolar para un niño con retos extraordinarios, o como se le ha llamado, con discapacidad, como se llama el llamado, en mi opinión. La necesidad de que el llamado de derechos y garantías con discapacidad han dicho que tomar una decisión en el ámbito escolar entre derechos. La misma se va acá, sí, pero la Corte quiere equilibrar de uno el cumplimiento efectivo con el derecho de igual titular y los derechos de las demás personas. Esto es, los derechos de las demás personas, que no se pueden negar derechos de manera definitiva para cumplir derechos de los niños. Se puede equilibrar entre el cumplimiento de los derechos de los niños y el cumplimiento de las demás personas. Sin embargo, una regla general, la legislación venezolana, la legislación dominicana, y si no me equivoco la legislación salvadoreña también,
sí tienen como regla que cuando se encuentren en conflicto los derechos de los niños frente a los derechos de otros grupos de personas, de otros grupos de población, de otros grupos etarios que no son niños, deben prevalecer siempre los derechos de los niños. Y esta es una regla que también se deduce claramente, transparentemente, del análisis del artículo 3 en su segunda parte y del resto de artículos que ya he citado, cuando en el artículo 3 dice: los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y después asegurarán, dice en el tercero, que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado de la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal. Cuando, por ejemplo, en el artículo 9, la Convención no desconoce los derechos de los padres a la crianza, pero dice: ojo, tomo en cuenta ese derecho a la crianza, pero si ustedes están separados, lo mejor es que el niño tenga contacto con ambos, lo dice en el artículo 9. No está desconociendo los derechos que tiene el padre, los derechos que tiene la madre, pero está sobreponiendo el derecho especialísimo que tiene el niño al cuidado, a la comunicación permanente con ambos padres y no con uno solo de ellos en razón de cualquier conflicto marital o de cualquier falta de entendimiento entre el hombre y la mujer en un momento determinado. Una de las cosas que mucha gente se pregunta no es nada más qué significa el interés superior del niño. Una de las cosas que se pregunta con gran interés instituciones, políticos, dentro de los políticos los legisladores, los planificadores de política social, los planificadores presupuestarios, los jueces y juezas, los estudiantes de derecho, es por qué tenemos que hablar del interés superior del niño. ¿Qué importancia tiene hablar del interés superior del niño? La primera de ellas es por la práctica social. En la realidad social, en la realidad cultural, tanto de las comunidades como de las familias, léase por ejemplo en la realidad de la escuela, se argumentan diversas posiciones acerca de la decisión que se tome en un momento determinado y que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes. Y muchas de esas posiciones que se argumentan son para desconocer los derechos y las garantías de niños, niñas y adolescentes, o para tratar de colocar en un péndulo de relatividad la vigencia de este principio del interés superior del niño, alegando, por ejemplo, y lo he visto en profesionales lamentablemente, alegando, por ejemplo, el hecho de que en el interés superior del niño juega un papel importante el que el niño cumpla de manera adecuada con sus deberes para que pueda tener derechos y garantías. Esa es la primera razón por la cual importa hablar del interés superior del niño. El otro tema tiene que ver directamente con la conducta de las familias o las conductas institucionales. En la misma medida en que se ha difundido y se ha intentado poner en práctica, no solo poner sobre el papel, sino poner en práctica los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, en esa misma medida se ha venido alegando que los derechos son un obstáculo para los adultos. Es decir, que los derechos de los niños constituyen un obstáculo para los adultos. Y constituye un obstáculo fundamentalmente, y ese es el señalamiento, para el ejercicio de la autoridad de los adultos. Es decir, para el ejercicio, por ejemplo, de la autoridad parental, la autoridad de madres y padres, la autoridad de los educadores y que limita supuestamente el ejercicio de la autoridad pública. Entonces, el segundo elemento que interesa para tratar el interés superior del niño, valga redundar, es justamente por la conducta
contraria a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que se perfila en la misma medida en que se trata de hacer efectivos los derechos de esta población. Y en tercer lugar, porque la práctica no solo de las instituciones formales del Ejecutivo, sino de las instituciones públicas, judiciales fundamentalmente, de la autoridad judicial y de las autoridades administrativas, que en la mayoría de las veces de forma, por no decir tergiversa, en una dimensión distinta del significado que tiene el interés superior del niño, impidiendo muchas veces la ejecución material, es decir, la efectividad real en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y en esto hay cantidad de ejemplos. Cuando un juez o una junta de protección o un consejo de protección o un consejo de derechos dice: yo estoy tomando esta decisión fundamentado en el interés superior del niño, y porque el interés superior del niño me dice que el niño debe ser separado de la familia, por ejemplo, o el interés superior del niño me dice que el niño debe ser sancionado, no penalmente, sino sancionado administrativamente, por ejemplo, porque viste de una manera determinada en la escuela y por tanto es expulsado de la escuela por una semana, o con cualquier otra sanción disciplinaria o administrativa. Es decir, en los procedimientos administrativos y en los procedimientos judiciales se hace un uso inadecuado y una interpretación inadecuada del pensamiento adulto, de lo que el adulto piensa que es mejor para el niño en un momento determinado, y no lo que las normas expresas de derecho internacional de derechos humanos y la intención, propósito y dimensión que la Convención de Derechos del Niño da en su artículo 3 a este principio del interés superior. De tal manera que, si bien sabemos que el principio del interés superior del niño es y tiene esa dimensión, es necesario que su definición y análisis sea suficientemente intensivo, profundo, en la medida en que también debemos conjugarlo con el resto de los principios que anuncian e informan toda la doctrina de protección integral. Es decir, que no podemos ver tampoco desprendido, solitario, el principio del interés superior del niño, sino que está vinculado al principio que ya tratamos en el tema 5 de igualdad y no discriminación, al principio de efectividad que trataremos, el de prioridad absoluta, el de corresponsabilidad, que también veremos en detalle porque hay mucho sobre este principio de corresponsabilidad que no necesariamente es suficientemente interpretado. ¿Por qué decimos que el interés superior del niño es un principio garantista? Y dentro de esa definición del interés superior del niño como un principio garantista, decimos también que es un principio garantista primario y un principio garantista secundario. Como ustedes ven claramente acá, para nosotros poder explicar el principio garantista del interés superior del niño, vamos a remitirnos a dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el sistema de relaciones entre los sujetos de derechos humanos? Ese es el primer aspecto. Ver con claridad cómo funciona este sistema de relacionamiento entre los sujetos, y en este caso entre el niño o niña como sujeto de derechos, como beneficiario de derechos, como sujeto capaz de forjar su propio futuro y de exigir sus propios derechos, y quienes están obligados a garantizarles estos derechos. ¿Cuál es ese sistema de relacionamiento? ¿Es acaso el mismo sistema de relacionamiento que existe en el derecho civil, por ejemplo? No. ¿Es acaso el mismo sistema de relacionamiento del derecho negocial, comercial o mercantil? Tampoco. El sistema de relacionamiento, ya vamos a ver, es absolutamente distinto entre los sujetos cuando la relación es una relación de derechos humanos. El segundo elemento es el concepto, contenido y alcance de los derechos humanos y garantías.
decía en la introducción, se ha acostumbrado a decir que hay un relacionamiento entre derechos y deberes. Y se pretende colocar yo dije un péndulo, pero quizás en una balanza, el cumplimiento de derechos humanos a los niños frente al cumplimiento de ciertos deberes por parte de los niños. ¿Cómo funciona la correlatividad entre derechos y deberes en referencia a los derechos humanos? No funciona igual esa correlatividad que en el resto del derecho común. Este es un derecho especialísimo, el derecho de los derechos humanos, porque los sujetos de derechos humanos están obligados a cumplir. El sujeto obligado está siempre obligado, y valga aquí insistir, a cumplir los derechos humanos para con aquel o aquellos o aquellas que tienen que gozarlos. Distinto es el sistema de relacionamiento en el derecho común, en el que hay una prestación frente a una contraprestación. Yo te vendo un carro y tú me pagas un dinero. Yo te arriendo una casa y tú me pagas un dinero. Yo te hago un contrato de préstamo y tú me vas a pagar el dinero con los intereses de ley, con los intereses legales. Es decir, hay un sistema de relacionamiento de prestación y contraprestación. Mientras que en los derechos humanos, por su propio carácter, que para mí es un principio, es decir, que son indisponibles y son irrenunciables, en los derechos humanos no existe ese sistema de relacionamiento. En los derechos humanos el tenedor del derecho, cuando hablamos del tenedor del derecho, es el que va a gozar el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la alimentación nutritiva. El tenedor del derecho no debe ninguna contraprestación para obtener un derecho humano. Sería impensable que para que alguien pueda respetársele el derecho a la vida en su sentido más amplio, que no es solamente el derecho a vivir físicamente, sino el derecho a vivir dignamente, en su sentido más amplio, sería impensable que para que alguien tenga derecho a la vida tenga que cumplir con una contraprestación determinada. En derechos humanos no funciona igual que en el derecho común. Si se impusiese una obligación correlativa al goce del derecho humano, estaríamos en presencia de la teoría del interés jurídico, que es una teoría del derecho comercial, o es una teoría del derecho civil contractual, que existe un interés jurídico por parte de aquel que recibe una prestación. Aquí la teoría del interés jurídico no aplica en derechos humanos. Es decir, lo que en derecho común, léase el derecho civil, el derecho negocial, el derecho mercantil, es importante en términos de cumplimiento de deberes, en derechos humanos es importante en términos de garantías, es decir, del cumplimiento de los derechos. El que está obligado en derechos humanos a cumplir, a hacer gozar de los derechos humanos a las personas, léase el Estado o cualquier factor de poder, el que está obligado a cumplir los derechos humanos no está recibiendo o no debe pretender recibir una contraprestación. Y el que está recibiendo ese derecho humano, la expectativa de derecho humano, como bien lo dice Luigi Ferrajoli, esa expectativa de derecho humano no está obligado a ofrecer o a cumplir una contraprestación al Estado o a quien está obligado a cumplirle con un derecho determinado. Es decir, que la relación derecho-deber es absolutamente distinta en el mundo de los derechos humanos, ya que tiene su fundamento en las garantías correlativas a los derechos reconocidos. ¿Qué significa
que tiene su fundamento en las garantías correlativas a los derechos reconocidos. Es decir, que el derecho se reconoce y se establece en un grupo de garantías de cumplimiento para que éste se haga efectivo. Y esas garantías de cumplimiento no pueden estar condicionadas absolutamente por nada. Antonio Baldassarre, en un libro que yo recomiendo que se llama Los Derechos Sociales, hace esta distinción en breves palabras. Yo les voy a leer a Antonio Baldassarre, que hace una distinción extraordinaria en pocas palabras. Antonio Baldassarre dice: en materia de derechos humanos, su contenido no está dado por comportamientos o conductas del titular de los mismos, sino por una pretensión jurídica dirigida a otros sujetos, con el fin de que estos adopten comportamientos o conductas a favor del titular de los derechos mismos. Es decir, el que tiene que adoptar un comportamiento o conducta es el sujeto obligado y no el sujeto tenedor del derecho. Entonces, al titular del derecho humano no se le puede imponer ninguna conducta como condición o como condicionamiento para que se le cumpla un derecho. En ese sentido, el segundo aspecto que debemos observar, que les decía, es el contenido y la conceptualización de los derechos humanos. Los derechos humanos, en el sentido histórico-social, constituyen un proceso de afirmación de la humanidad en la búsqueda de una sociedad justa y, por tanto, constituyen verdaderas conquistas histórico-sociales que son oponibles al poder y a los factores que representan ese poder y que tienen como fundamento, en su más amplio sentido, la dignidad, la igualdad y la justicia. Por supuesto, tienen otro fundamento, pero en su más amplio sentido es la dignidad, la igualdad y la justicia. De manera que todas las condiciones subjetivas reconocidas universalmente a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, no pueden estar sometidas a condicionamiento alguno. En este sentido, cabe preguntarse entonces, ¿hay ciertamente un condicionamiento del derecho, por ejemplo, a la educación, porque el niño no quiera salir de internet todo el día? No, no hay un condicionamiento. Lo que hay es un equilibrio entre lograr que el niño o la niña cumpla con sus tareas como una responsabilidad social progresiva, con sus tareas educativas, y ahí tenemos alta responsabilidad los adultos. ¿Existe entonces alguna, y esta es la pregunta, naturaleza jurídica en los deberes de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, abstrayendo el verdadero deber que ocupa el hecho de que, por ejemplo, un adolescente o una adolescente cometa un delito, abstrayéndonos de eso, el cumplimiento de los derechos y garantías no pueden estar sujetos de manera alguna al cumplimiento de deberes. De manera que lo que comúnmente y en muchas legislaciones, como por ejemplo en la legislación venezolana, la legislación ecuatoriana, la legislación dominicana, la legislación boliviana, son llamados deberes, no deberían llamarse tales. Son responsabilidades sociales progresivas para personas que son niños y niñas que están en un proceso de formación. De manera que si constituyeran deberes, estarían condicionados a la prestación, a la contraprestación por parte de estos niños, niñas o adolescentes. La naturaleza jurídica de los derechos de los niños es así un derecho y no un derecho-deber. La verdadera naturaleza jurídica de los derechos humanos en general es esa, la de derecho, y no tiene por qué ser distinta para los niños, y no es una naturaleza jurídica del derecho común de derecho-deber, sino derecho.
Los artículos 2 sobre la igualdad y no discriminación, el artículo 3 sobre el interés superior del niño, el artículo 4 sobre la efectividad, que encierra varios principios, pero sobre la efectividad de los derechos, nos permite a nosotros clarificar cuál es la intención del derecho-derecho, no del derecho-deber que contienen todos los derechos en la Convención sobre Derechos del Niño. Y eso fundamenta una naturaleza jurídica positiva con un carácter de incondicional cumplimiento, es decir, que debe cumplirse siempre sin distinción de ninguna índole, como lo establece claramente el artículo 2. Por eso no puede haber distinción por el hecho de que no cumpla con un deber determinado y hacer una distinción como este niño no cumple con un deber determinado, a este niño no se le va a dar derecho a la vida. O a este niño no cumple con este otro deber, este niño no va a tener derecho a la educación. No, esto es, y además es mucho más grave cuando lo leemos en una decisión judicial, cuando lo vemos en una decisión administrativa de una junta cantonal, en la que han errado ponderando lo que la ley dice, equilibrio entre derechos y deberes. Son derechos de estricto cumplimiento e insisto, que no son correlativos al cumplimiento de sus deberes. Sí son correlativos a algo, son correlativos al cumplimiento del Estado, de la familia y de la sociedad, para ir logrando que progresivamente cada niño y todo niño, cada niña y toda niña pueda ir cumpliendo el proceso de responsabilización social progresivo. Y eso lo que impone es un deber a los adultos, no un deber a los niños. Los deberes de los niños son en realidad normas sociales de desarrollo progresivo. Veamos el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, en donde compromete claramente la función de la familia, de la comunidad y del Estado en la orientación para que el niño pueda cumplir sus derechos. Las restricciones al ejercicio de los derechos no constituyen deberes. Por ejemplo, existen restricciones en el artículo 13 de la Convención sobre la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de reunión y asociación. Son restricciones a determinadas libertades, pero restricciones que tienen que ver con el proceso de desarrollo, digamos, biológico, psicológico, progresivo de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes sí son deberes para los adultos, son deberes para los adultos próximos a la vida del niño. Por ejemplo, el deber de alimentar a los niños, el deber de proporcionarles una vida digna, de proporcionarles orientación adecuada, educación para el desarrollo humano, para el desarrollo de sus propias facultades, etcétera, etcétera. Y esas responsabilidades sociales que están comprometidas en el desenvolvimiento personal, familiar y social, sin consecuencia jurídica sancionatoria para el caso de los niños, no para el caso de los adolescentes, porque si hay una violación de una norma penal, obviamente hay una consecuencia jurídica sancionatoria. Para el caso de los niños, nosotros podríamos definirlos como deberes en blanco, porque son deberes que no tienen una consecuencia jurídica sancionatoria. No se puede inventar un juez, no se puede inventar un miembro de una junta de protección o de un consejero de protección, no se puede inventar aquello que no está sancionado, que está contemplado erradamente, digo yo, o erróneamente, está contemplado como deber cuando en realidad es una responsabilidad social progresiva. No se puede inventar una sanción. Y si se la inventa, está incumpliendo el principio de legalidad formal de la norma, porque en la norma de estos deberes, entre comillas, nunca se habla de sanción para el niño que los incumpla. Yo voy a señalar alguno, por ejemplo. El deber que está en que se encuentra un niño, dicen muchas legislaciones, de cumplir sus tareas educativas. El deber de honrar a la patria y a sus símbolos. ¿Cuál es la consecuencia sancionatoria? Ninguna.
En ninguna de estas leyes existe una consecuencia sancionatoria. Por tanto, son deberes en blanco, porque no tienen este efecto, esta consecuencia. No hay una norma jurídica que en referencia a los derechos humanos de los adultos los coloque en dependencia al cumplimiento de sus deberes, porque entonces tendría que existir alguna norma jurídica que sí haga depender el cumplimiento de los derechos de los niños del cumplimiento de determinados deberes. Nadie le dice a un adulto, por ejemplo, si usted no trabaja, no tiene derecho a la vida. Pretender hacer esto con los niños es regresar justamente al pensamiento y a la práctica tutelar. Los deberes de las personas pues se expresan en normas de derecho penal, de derecho civil o en otras ramas del derecho que no son precisamente de los derechos humanos. Pues el mejor ejemplo es el hecho de que exista en la mayoría de los países y que los artículos 37 y 40 de la Convención de Derechos del Niño lo desarrollan, un sistema de proceso penal para los adolescentes que han cometido un delito, para los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, es decir, que han cometido un acto típicamente antijurídico y del cual resultan culpables o responsables penalmente. Ese es el mejor ejemplo de que es el derecho penal el que se le aplica, pero más allá de, por ejemplo, una pena privativa de libertad, no hay otra restricción de ningún otro derecho. Por eso decimos que los deberes que aparecen en muchas legislaciones y que aparecen en la mente de muchas personas no son tales. Y en aplicación estricta del interés superior del niño no puede haber deberes condicionando el cumplimiento de derechos y garantías, que eso es lo que significa el interés superior del niño, los derechos y garantías. De manera que los deberes lo que son es una evolución, como hemos venido diciendo, una evolución progresiva de las facultades en cada edad, o en cada tramo de edad, o en cada grupo etario. Por tanto, esos llamados deberes, que yo llamo responsabilidades sociales progresivas, son muchos más de los que aparezcan en las legislaciones de América Latina y el Caribe. Son también aquellos que tienen que ver con las facultades y la socialización activa de los niños como sujetos de derecho. Los derechos humanos, decimos nosotros, no pueden impedir, por el contrario, propulsan, estimulan la socialización de las personas y el respeto, por supuesto, a los derechos de las otras personas. Pero ese relacionamiento de tú a tú, en el cual pueda existir una conducta errada, una conducta delictiva incluso por parte de un niño o de un adolescente, es materia del derecho penal. Y si existe una responsabilidad civil, es materia del derecho civil, pero no es materia de los derechos humanos y por tanto no puede estar sujeta a condicionamiento y a correlatividad alguna. Estos deberes son herramientas reales para la socialización, la dignidad y el respeto del niño y la niña como personas humanas. Y es una excelente oportunidad para formar a los niños y niñas y adolescentes en el ejercicio de las facultades de socialización. Si nosotros queremos hacer un ejemplo, o varios ejemplos, podemos hablar del equilibrio que debe existir entre derechos y responsabilidades sociales, llamada entre derechos y deberes, pongamos entre comillas. Por ejemplo, en el derecho a la educación existe el deber de cumplir con las obligaciones educativas, con los deberes educativos, con las tareas educativas, pero usted no puede condicionar el derecho a la educación. En todo caso, pues el niño será reprobado, pero antes de ser reprobado tiene que también ser orientado acerca de la importancia de cumplir con sus tareas educativas, tiene que ser abordado también de manera respetuosa y digna por maestros, orientadores, familias, para que cumpla adecuadamente sus deberes
o sus tareas educativas. También podemos hablar del derecho al desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la libertad de tránsito. Esos son derechos innegables hoy día de niñas, niños y adolescentes. Bueno, pero frente a ello hay el deber de recibir orientación por parte de sus padres, que es el ejercicio de la autoridad parental con respeto a la dignidad del niño. Es decir, sin castigos de ninguna naturaleza, pero con respeto a la dignidad del niño. Hay un deber de obediencia y respeto a las madres, a los padres, a los educadores y a las educadoras. Y por supuesto que debe existir un equilibrio, pero es una responsabilidad de los adultos lograr ese equilibrio. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y la libertad de asumir una religión determinada, bueno, también tiene correlativo el deber parental de orientación de los padres, no de imposición, sino de orientación de los padres. Pues no vas a dejar que tu niño se vaya a una secta religiosa en la que corre peligro su vida porque va a ser sometido a rituales corporales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un deber de orientación de los padres. De manera que claramente, de forma alguna, se puede pretender hacer depender los derechos de los niños de los derechos. La excepción es dialéctica, porque la excepción, es decir, cuando se deje de aplicar el interés superior del niño, parte de la propia tesis de lo que es el interés superior del niño. Esto es, que la posibilidad de seccionar la aplicación, es decir, de dejar de aplicar el interés superior del niño, está en el contenido mismo del interés superior del niño. Se secciona su aplicación cuando la ley expresamente lo contempla, o como en el caso de la Convención en el artículo 9. Cuando dice, cuando es contrario al interés superior del niño, no debe el niño estar con determinado progenitor, cuando es contrario a su interés superior. Cuando se trata justamente de garantizar sus derechos, por eso decimos que partiendo de la tesis de lo que es el interés superior del niño, se coloca una antítesis para llegar a una conclusión, y esa conclusión es: yo aplicando el interés superior del niño, como es contrario a tu interés, yo autoridad, juez, o la autoridad que vaya a tomar la decisión, dejo de aplicar un derecho determinado, pero en garantía del resto de los derechos de esos niños. Entonces, solo es posible dejar de aplicar el interés superior del niño por razón del mismo interés superior del niño. Es la única posibilidad. Y esto debe ser razonado, debe ser motivado. ¿Cuál es la razón que llevó a dejar de aplicar el interés superior del niño? Es decir, a dejar de aplicar determinado derecho en atención al propio interés superior del niño. Entonces, la excepción de la aplicación es una excepción dialéctica que tiene que estar suficientemente explicada. Veamos ahora lo que doy en llamar los criterios de medición del interés superior del niño, extraídos del contenido de la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño. Bueno, conforme a estas observaciones generales, conforme al propio artículo 3 de la Convención, nosotros sabemos que la consideración primordial que toda persona pública o privada o personas naturales deben observar al momento de tomar una decisión es el interés superior del niño, y ya sabemos que se trata de sus derechos e intereses. Por tanto, en materia de políticas públicas, de presupuestos, de entidades públicas y privadas, es necesario tener instrumentos estadísticos, indicadores precisos que permitan determinar de manera clara y objetiva cuánto está cumpliendo o no la institución, el tribunal,
el municipio, la alcaldía, los legisladores, los planificadores presupuestarios, cuánto están cumpliendo o no el interés superior del niño. Pues de la observación general 14 se extraen criterios de la aplicación de indicadores para el interés superior del niño como principio de derecho y de indicadores para el interés superior del niño como norma procesal. Recordemos que el numeral 16 de esta observación general 14 dice textualmente: al dar pleno efecto al interés superior del niño, deben tenerse en cuenta los parámetros siguientes. A. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño. B. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos. C. La naturaleza y el alcance global de la Convención de Derechos del Niño. D. La obligación, escúchese bien, la obligación de los Estados partes de respetar, proteger y llevar a efecto todos los derechos de la Convención. Lo que veníamos hablando de la supuesta existencia de una correlatividad o un condicionamiento entre deberes y derechos. Aquí es claro el comité cuando dice una obligación de respetar y cumplir sin distinción de naturaleza alguna. E. Los efectos a corto, medio y largo plazo de las medidas relacionadas con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. De manera que de esta observación general 14 podemos tener algunos indicadores para determinar el interés superior del niño como derecho. Y estos indicadores son: A. ¿Cómo se garantiza el disfrute pleno y efectivo del derecho del niño, niña, adolescente? A la salud, a la educación. Ahí se ponen puntos suspensivos, justamente puntos suspensivos porque puede ser cantidad de derechos en una misma situación particular. B. La opinión del niño, niña, adolescente. C. La identidad del niño. D. Preservación del entorno y las relaciones familiares. E. Cuidado, protección y seguridad. F. Situación de vulnerabilidad. G. Derecho a la salud. H. Derecho a la educación. I. Equilibrio entre los derechos y garantías del niño y sus, entre comillas, deberes y sus responsabilidades. Equilibrio, no condicionamiento. Equilibrio. E insisto, y este equilibrio es una responsabilidad nuestra, una responsabilidad de los adultos. Equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, donde deben prevalecer, por supuesto, sus derechos y garantías. También equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente. En caso de que pueda existir un roce, una contradicción entre esos derechos de las demás personas, de los adultos, y los de los niños, deben prevalecer los de los niños. Y prevalencia, por supuesto, de los derechos frente a cualquier otra ley interna del país. Es decir, frente a lo que diga cualquier otra norma en un país determinado, deben prevalecer los derechos que están consagrados en la Convención de Derechos del Niño, en el caso de que el país no tenga una legislación adecuada plenamente a la Convención. Hay indicadores también para la determinación del interés superior del niño como norma procesal. Esto aplica a procedimientos administrativos y también a procedimientos judiciales. Y estos indicadores son un grupo de 7 que deben tomarse en consideración. Cómo se determinan los hechos en ese procedimiento, cómo se tiene en cuenta la percepción del tiempo que dura el proceso. Recordemos que el comité dice claramente, y cosa con la que todos estamos de acuerdo, y la psicología en ese sentido nos orienta mucho, no es igual el tiempo transcurrido, un año transcurrido para un niño que un año transcurrido para un adulto. Para un niño un año es mucho, es muy largo, es demasiado para un niño y para su desarrollo. Para un adulto no lo es tanto. Profesionales calificados, ¿qué profesionales actúan en el procedimiento? Representación letrada, esto es, cómo se cumple el debido proceso, la representación de abogado, el derecho de defensa,
Por ejemplo, en los procedimientos penales, el principio de proporcionalidad, que en materia de adolescentes no solamente es la proporcionalidad entre el acto cometido y la pena que se impone, sino la proporcionalidad con otros elementos. El acto cometido, la pena que se impone, las circunstancias del adolescente y las circunstancias en que ese adolescente cometió el acto delictivo. ¿Cómo se hizo la argumentación jurídica para la prevalencia del interés superior del niño? Es otro indicador. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para revisar, o los recursos existentes para revisar o examinar las decisiones tomadas? ¿Y cuál es la evaluación del impacto que tiene en ese niño, en un caso judicial determinado o en un caso de procedimiento administrativo determinado? ¿Cuál es el impacto que tiene en su derecho? Cada uno de estos indicadores yo me he permitido desarrollar. Solamente les voy a colocar en pantalla cómo se desarrollaría cada indicador y cómo tiene que tomar en cuenta el juzgador, el decisor, la entidad de atención, el programa de atención, cómo tiene que tomar en cuenta cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, en la garantía del interés superior del niño como principio derecho se debe tomar en cuenta, dijimos, el literal A, se garantiza el disfrute pleno y efectivo del derecho del niño a educación, salud, integridad física, nutrición, identidad, otros derechos. Pero entonces estos son ejemplos que hay que enlazar con derechos protegidos. Es decir, cómo esa entidad de atención está protegiendo estos derechos. B, la opinión del niño, niña o adolescente. ¿Se escuchó realmente la opinión? ¿Se tomó en cuenta la opinión en función de su nivel de desarrollo? ¿Se atendió a los informes de un equipo calificado, interdisciplinario o multidisciplinario? Si el niño es discapacitado o tiene retos extraordinarios, o por su edad es de 0 a 3 años, ¿cómo se tomó la opinión o no se tomó la opinión? ¿La opinión se tomó a través de su representante o fue de manera directa con el niño? ¿Y qué métodos utilizaron para tomar la opinión que no lo revictimizaran? Y si no se escuchó la opinión del niño, ¿cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para la decisión, tomando o no la opinión del niño? Y en caso de las acciones de protección de derechos universales, es decir, las acciones que tienen que ver con determinadas políticas que alcanzan a la universalidad de niños o de derechos colectivos o difusos, bueno, ¿qué opiniones se tomaron en cuenta de cuáles niños o niñas de la comunidad, de la colectividad, de todo un país? ¿Se hizo a través de organizaciones no gubernamentales o se hizo a través de la escuela? ¿Se tomó en cuenta la opinión de los niños en el sistema escolar a través de los representantes o asambleas comunitarias, etcétera, etcétera? De manera que así voy desarrollando, les decía, solamente le voy a ir poniendo láminas, todos y cada uno de los indicadores al respecto. Eso fundamentalmente es lo que hay que decir. Estos indicadores funcionarían muy bien en un sistema al interior de todas las instituciones públicas o privadas que trabajan con niños, niñas y adolescentes o que toman decisiones sobre niños, niñas y adolescentes. Recuerden que estos indicadores están extraídos de la Observación General 14. Por lo demás, en la cátedra de Yuriguay estamos a la disposición si necesitan que todos estos indicadores sean explicados de manera más detallada y suficiente, o si alguna consulta tienen, no se olviden, debajo de la descripción, dejar el comentario, que tengan al respecto dudas, observaciones, si están en desacuerdo con algo, decirlo, y allí estaremos atentos a darle la respuesta adecuada. Muchas gracias.